Esto no es mío. Va. Ahí estamos al aire y comenzamos ya saludando a mis compañeros. Enseguida, un hombre de la provincia de Río Negro, el diputado Domingo, al que le vamos a preguntar de todo porque hay una beta de Domingo que me gusta, que fue ministro de Economía de Río Negro. Y yo creo que es más difícil ser ministro de Economía de Río Negro que de la Nación, así que le vamos a preguntar un montón de cuestiones enseguida nomás. Pero antes empiezo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, Laura Serra. ¿Cómo andamos, Serra? Pero muy bien, ¿usted? Muy bien. Blanco níveo la veo hoy, ¿vio? ¿no? Bueno. Blanco impoluto. Exactamente, exactamente. Y en cambio, el señor Giorgetti viene con colores oscuros, como corresponde. ¿Qué dice Giorgetti? ¿Bien? ¿Cómo le va? Muy bien. Pato. Bueno. Bueno, después vamos a hablar de los temas formales. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, buenas Vamos a hablar tardes. de boleta única, de un montón de cuestiones que están en la cartelera. muy ¿Está bien. confirmado eso de que hay sesión para el próximo 8? Mirá Está vos. confirmado el pedido de la oposición para el día 8. Ahí estamos. Bueno. Después repasamos las firmas, Bueno. incluso, pero ya está hecho el pedido y ya ha ingresado aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, recurro al pasado inmediato de Domingo entonces. Diputado, en materia económica estamos en un lío, estamos mal pero vamos bien, la situación es delicada pero... ¿Cómo la define Domingo? A ver. Y es delicada, sí, sin duda que es delicada. Hace mucho tiempo que es delicada porque no se terminan de solucionar los problemas de la macro y los objetivos que se plantean tampoco se cumplen, entonces eso genera problemas en las expectativas y se potencian, los problemas actuales se potencian. En la medida que no se encare un sendero con ciertos consensos básicos de cómo solucionar estos problemas de la macro, que siempre terminan en lo mismo, ¿no? En que el Estado Nacional termina gastando más de lo que puede y ese mayor gasto del posible se financia o con emisión o con deuda y eso genera los problemas que genera. Vos decías al principio que es más fácil ser ministro de Economía de una Con provincia. ironía me parece. No. Me parece, qué sé yo. Yo creo pero que bueno. la gran diferencia entre los gobiernos locales, las provincias Claro. o los municipios y el gobierno nacional es que nosotros nos tenemos que adaptar a la realidad. Claro. Tenemos tanto para gastar y no tenemos el Claro. recurso de la emisión o la deuda para gastar indefinidamente más de lo que podemos. Tenemos que elegir entre los distintos bienes y servicios que nos demanda la población y ese es el límite que tenemos y la verdad Eso que en ese te dicen en sentido, el gobierno cuando se levantan optimistas y te dicen, bueno, pero mira, hay litio, hay un precio bárbaro para la soja, un precio bárbaro para el maíz, para el trigo, eso nos va a sacar adelante, vamos a acumular reservas. ¿Es un poco voluntarista eso o no? Bueno, hay muchas oportunidades. Somos un país muy rico, con muchísimas oportunidades. En nuestra provincia de Río Negro tenemos oportunidades desde el turismo hasta la explotación de hidrocarburos, de alimentos, ahora el hidrógeno. La verdad es que somos un país lleno y uno recorre toda la geografía y tenemos infinidad de oportunidades, muchas de ellas que requieren de inversiones de largo plazo y para eso se necesitan reglas del juego claras, estabilidad, si no los inversores no vienen y vienen solamente a invertir en aquellos proyectos que tienen una rentabilidad asegurada y un repago de muy corto plazo y esas inversiones tal vez no son las que generen empleos de calidad o hagan que el crecimiento sea un crecimiento que mejore el bienestar de la población. Claro. Entonces... Justamente mencionó una de las iniciativas que está en el Congreso, en este caso en el Senado, pero también involucra también a la Cámara de Diputados el tema en sí, que es hidrocarburos, y que no logra tener un consenso amplio con las provincias. Justamente por eso está en el Senado trabada. Y como venís contando, fuiste parte del Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro, que creo que es una de las provincias que ha hecho objeciones sobre esa ley que ha mandado el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con hidrocarburos que no logra avanzar el debate? Bueno, la ley original teníamos algunas objeciones respecto a el rol que se le daba a las provincias en la auditoría, en la definición de los planes de inversión de las empresas. Veíamos que había demasiada injerencia de nación y poca participación de las provincias. Luego hubo otras leyes y ahora salió finalmente un decreto. Lo que vemos siempre con estas leyes que promocionan reglas claras para la inversión en determinado segmento
es que tienen esta visión acotada a esa sola actividad. Uno quisiera que hubiera reglas claras para la inversión en cualquier actividad, Sí. ¿no? Y que sean finalmente las ventajas comparativas que tenemos como país las que definan dónde los inversores deciden Sí. apostar, no porque hay una ley en particular Claro. que promueve reglas claras solamente para ese sector. Pero bueno, en el mientras tanto, para eso necesitamos una macro acomodada, en el mientras tanto es la forma de salir mediante parches, porque no dejan de ser parches, pero garantizar que por lo menos ciertos sectores que están claramente identificados como con ventajas comparativas tengan las condiciones para que pueda haber inversión y trabajo, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Preguntarle sobre otra iniciativa que sí se está discutiendo en la Cámara de Diputados, o comenzó a discutirse, mejor dicho, ayer en la Cámara de Diputados y que viene del Senado, y que tiene que ver con esta creación de un fondo, bueno, para pagarle al FMI por el crédito que nos ha otorgado. Una iniciativa que sí, que ya tiene media sanción y que ha generado cierta polémica, ¿no? A partir de que denuncia, o lo que dice Juntos por el Cambio, es que se trata de un blanqueo, ¿no? Para aquellos que no han regularizado sus bienes en el exterior. La posición de Juntos Somos Río Negro, ¿cuál es al respecto? Bueno, a ver, impresiones o sensaciones, mi opinión al respecto. En primer lugar, y como ex ministro de Economía, la primera sensación que a uno le causa es que esto evidentemente para aquellos que evadieron impuestos va a significar salir de esa situación pagando menos de lo que hubieran debido pagar si eran pescados, por decirlo de alguna manera, por el fisco, por la FIP. Con lo cual creo que está claro, eso está fuera de discusión. Nosotros en nuestra provincia siempre nos opusimos a hacer moratorias o blanqueos y vemos que a nivel nacional, y en esto creo que no hay grieta, porque los sucesivos gobiernos a nivel nacional han recurrido a estos waivers, blanqueo, promo, llamémoslo, moratoria, llamémoslo como quieran. Esto a uno no le gusta porque en definitiva es un castigo a los que cumplen, a los que pagan. Estamos discutiendo aumento de impuestos a las ganancias, de los mínimos no imponibles de impuestos a las ganancias. Hay gente que paga regularmente todos sus impuestos y ve cómo grandes evasores se ven beneficiados regularmente cada tantos años por una medida de este tipo. Nosotros como provincia, la verdad es que acompañamos el blanqueo de la gestión anterior, que tenía porcentajes incluso mucho más bajos, y en el Senado acompañamos también esta medida. Y el otro punto en el que creo que no hay grieta en este proyecto es y la verdad que lo celebramos en este caso, en la voluntad de pagar nuestras deudas. Creo que está bueno que no estemos más discutiendo si hay que pagarle o no hay que pagarle al fondo o a cualquier acreedor. Las deudas hay que honrarlas, hay continuidad institucional independientemente del color político del gobierno. Hay que pagarlas. Bueno, bienvenido sea que estemos tratando de hacer una vaquita para pagarle al fondo. Luego son detalles lo que se discute, pero creo que hay dos grandes consensos. El hecho de recurrir recurrentemente a estas herramientas de aportes extraordinarios, perdonándole a los evasores. Y ahí podríamos discutir por qué solamente a los evasores que se llevaron sus bienes al exterior y no también porque hay un tema de igualdad ante la ley. Y el otro consenso es el de honrar nuestras obligaciones, con lo cual, bienvenida sea la discusión en la Cámara de Diputados para ver si hay alguna adecuación al proyecto, pero en principio nosotros, al igual que en el Senado, lo vamos a acompañar. Ahí es lo que Provincias Unidas está junto, digamos, en acompañar este debate. No lo hemos hablado con el resto de los integrantes. Yo hablo por Río Negro. Juntos Somos Río Negro, exactamente. Diputado, una pregunta puntual. No creo que esté pasando en Río Negro ni en el resto del sur del país, pero hoy vi reclamos. Primero eran productores, hoy ya lo vi a un ministro de gobierno de Salta planteando la falta de gasoil. ¿En la Patagonia eso también pasa o pasa básicamente en el noreste y noroeste? No tanto. En la Patagonia la verdad es que no tenemos reclamos. Ayer justo veía un mapita de colores y nuestra provincia está verde y se condice con la percepción que tengo de que no han habido reclamos. ¿Y eso por qué? ¿Porque el gasoil está más cerca en términos geográficos, no llega al norte? No lo sé, la verdad que no. Había un tema que planteaban incluso autoridades de la provincia de Salta, que tal vez haya venta sin los papeles correspondientes, no sé si decir ilegal o no, pero a países limítrofes, básicamente Bolivia, Paraguay, Brasil, por la diferencia de precio, ellos veían pasar camiones, eso a lo mejor no pasa en el sur del país.
Probable, sí. Tuvo un rol importante en el debate de las comisiones de la ley de alquileres. ¿En qué situación está la posibilidad de que avance el dictamen que falta y la posibilidad de que llegue al recinto el proyecto de alquileres? Se sigue discutiendo la posibilidad de que haya un dictamen unificado. Nosotros, nuestro proyecto, de hecho, el que presentamos, va en el sentido de promover la oferta, y para esto hay tanto incentivos económicos o fiscales a la actividad como eliminar lo que consideramos fueron trabas o regulaciones que perjudicaron la oferta en la ley de alquileres y en el Código Civil. Y estamos ahí discutiendo la mayor o menor intervención, Sí. si vamos hacia una liberación total. Creo que en las discusiones que estamos teniendo, el principal punto de discusión sigue siendo la cláusula de ajuste en el precio. Nuestra propuesta El precio era... de alquiler, claro. O sea que Exactamente. sigue abierto el debate interno entre los que han firmado el dictamen en la Comisión de Legislación General. Sí, se sigue, pero hay bastantes coincidencias. Creo que hoy por hoy el punto en el que sigue habiendo mayor discusión es ese, en el de ajuste en el precio, entre la visión de desregular todo y dejar que las partes sean las que elijan libremente, porque en definitiva tal vez un ajuste cada 6 meses hoy es lo adecuado por el nivel de inflación que tenemos, pero si después pasamos a una inflación del 300, del 400%, que en este Toque país, madera, por favor, a ver. Sí. A ver. tal vez ese ajuste ya no se ajuste a lo que las partes acordarían libremente. Y la verdad es que cuando veíamos que no había regulaciones, las partes regulaban. Sí. acordaban Hoy razonablemente. hablaba con un empresario inmobiliario y me decía que estamos está el sector en el peor de los mundos, porque obviamente eran bastante remisos los propietarios a alquilar departamentos ya. Pero ahora, dice, yo alquilo ahora y me cambian la ley en un mes y mi contrato es por 3 años, dice, ¿no? No, incluso un locador va a una inmobiliaria y el inmobiliario Claro. dice, esperá porque está por cambiar la Totalmente. ley. Eso ha Claro. producido un efecto y nosotros somos conscientes de eso, por lo tanto sabemos que hay una urgencia en tratar el tema, en ponernos de acuerdo, en llegar a un acuerdo y llevarlo al recinto para que incluso sería una mejor situación que continúe Claro. con todo lo que hemos criticado la actual ley, pero tal vez sería mejor dar la certeza de que no se va a cambiar y bueno, Sí. esa será la regla del juego y eso solo va a traer más... Yo no veo en al el mercado. peronismo, en el Frente de Todos, yo no veo mucha vocación de querer cambiar la ley, me No. parece, ¿no? No. Claro. No, pero no sé si... No, y el tema es que tampoco se está habilitando el debate en presupuesto. Claro, claro. Que es el escollo que falta, entre comillas escollo, pero sí, digamos, es la instancia que falta para que el dictamen Avance, sea claro. un dictamen y pueda ir al recinto, ¿no? Sí, sí, Y no hay por ahora mucho apuro en el oficialismo en tratarlo, pese a que recordemos, ¿no? El propio Sergio Massa había dicho ya el año pasado Totalmente. de que era necesario reformar la ley, de que era uno Sí. de los temas urgentes que la Cámara de Diputados debía abordar, esto en noviembre pasado. Y estamos ya prácticamente en junio, ya estamos en junio, y el tema no tiene una Es que una me parece, salida. digo, alguna vez lo dijo alguna diputada radical acá, dice, la reunión se llenó de militantes. Yo, la verdad que no sé si eran militantes o eran representantes de inquilinos, pero había como un rosario de representantes de inquilinos oponiéndose, con argumentos que desde el punto de vista del inquilino son atendibles, ¿viste? Un contrato por 3 años me genera menos movilidad que un contrato por 2 años. Ahora, por el otro lado, al propietario también no le provoca demasiado interés por alquilar, ¿no? Por poner la propiedad en el Sí, mercado. o al ahorrista por invertir sus ahorros en Claro. ladrillos. Porque esto es el otro tema, ¿no? Claro. Cuando se habla de poner un impuesto a la propiedad ociosa, puede que al que tenga una propiedad vacía lo incentive por la coerción a ponerla en alquiler, pero al que estaba pensando en construir, donde ve que la actividad está siendo estigmatizada y se le cargan nuevos impuestos, claro. decide invertir en otra cosa. Entonces, Y hablamos un poco de que el oficialismo no convoca a las comisiones, pero en Juntos por el Cambio, ¿usted notó que hubo justamente un cambio desde que se firmó el dictamen a las negociaciones que prosiguieron, o siempre mantuvieron la misma postura con alguna diferencia interna en el interbloque? hay diferencias Sí, claro. internas, claramente. Claro. Sí. Pero Eso no trabó un poco la discusión, eso estuvo presente siempre. yo creo que sí, ahora están habiendo discusiones y esperemos poder llegar a un acuerdo, pero hay diferencias. La verdad que es un tema que se debate mucho y que es muy visceral en algún punto la discusión, porque todos queremos que
los derechos de los inquilinos se protejan, pero en esto hay que tener Sí, claro. digo, la cabeza fría al servicio del corazón caliente, porque si no, Una cometemos pregunta- los errores que cometemos y terminamos perjudicando Sí. a quien queremos beneficiar. Una pregunta para usted, diputado, y para mis compañeros. Digo, porque se había hablado en un momento de que, como le interesa mucho boleta única a la oposición, se trate boleta única, pero que en la sesión subsiguiente se trate compra argentino o algún proyecto que le interesa como monotributo o elevar el piso de ganancias. Digo, Como sucedió cuando... exactamente, cuando de eso no hay emplazaron nada. la comisión. Claro, de eso no hay El nada. pedido tiene boleta única Por eso. solamente hasta el momento. Hay, no sé. hay varios proyectos que están con despacho Claro. de comisión y que se podrían tratar. No sé si se van a tratar junto con boleta única o separados. Yo puede creo ser que se sume alguno. Creería No le más veo. que- Mira, no, más están o con, menos. ¿Cómo Sí. están con boleta única? Bueno, nosotros pedimos el tratamiento de... Sí, claro. Y Acompañamos, obviamente. los sí. números, fueron a hacer el pedido con la seguridad de que tenían los números. Bueno, firmaron Claro, el emplazamiento, 132 diputados fueron Sí, los que sí. pidieron que se trate boleta única. Se estima que van a ser los mismos 132 que van a acompañar el proyecto. O sea que en diputados no creo que la dificultad del trámite. Sí. Ujú. Las críticas de la oposición, perdón, del oficialismo, parte, por ejemplo, de Eduardo Fernández, que estuvo con nosotros, él planteaba que en Córdoba tienen boleta única, pero que fue más gradual la instauración, que pasó del 2008 al 2011. ¿Ese puede ser un argumento razonable? Yo creo que sí, me parece Ah. que el cambio es positivo. Si lo que se discute es el momento a partir del cual se implementa, creo que se podría negociar eso. Todo sea por mejorar el sistema de votación y erradicar los problemas o los inconvenientes que generan las denuncias que se repiten en cada elección y que tiñen de algo que no debería ocurrir ese día, que es el día de mayor ejercicio de la soberanía que tiene un ciudadano, que es cuando va a votar. Esperemos que se abra una instancia de negociación y que esto no termine en un bloqueo en el Senado o en un Sí. veto del presidente, que sería el peor escenario, ¿no? Sí, no sé, la verdad que no sé qué pasaría ahí. No he escuchado testimonios del Ejecutivo, la verdad, diciendo que vetaban o no, ¿no? Pero bueno. No, hubo una- No, pero bueno. Sí, claro, tenemos tampoco la quieren, claro, la presidenta, la vice. No, y el presidente mismo. presidente El también, presidente sí. Alberto Fernández ya se mostró y lo dijo públicamente que él no estaba a favor del cambio de instrumento de votación, con lo cual el veto sí, ciertamente, es una amenaza, es una posibilidad. Ahora hay que ver si se supera la instancia del Senado, Senado. ¿no? Claramente ese es el principal escollo que tiene que superar la oposición. Sí, donde estaban mirando a senadores oficialistas que habían sido proclives salvo la boleta No, única hay y algunos- habría que ver ahora, ¿no? Hay que ver ahora, el senador Sí. que integra el mismo espacio político Claro. que el diputado también va a tener un rol importante, como suele tenerlo en la mayoría de las Sí. votaciones. Pero hay algunos senadores oficialistas que han hablado incluso públicamente durante estos días. Camago Sí. Espínola A favor. habló, está a favor, obviamente, porque tiene una provincia donde no hay un gobernador peronista. Sí. También empiezan a jugar esas cosas, pero está abierto totalmente el panorama. No, quería preguntarle por un Dale. proyecto de ley que han presentado en el día de hoy con el diputado Di Giacomo, el otro diputado de Juntos Somos Río Negro, sobre la prevención de adicciones y la lucha contra las drogas, ¿no? Sí. Que me pareció muy importante, fue la presentación que hicieron esta mañana, por lo menos la dieron a conocer a los medios, de un proyecto que vienen trabajando hace varias semanas. Sí, es un proyecto, el especialista Di Giacomo, Di sí, médico Giacomo. psiquiatra, sí. Lo que Psicólogo. sí puedo acotar es que el proyecto hace mucho énfasis en la prevención de las adicciones y ese es un poco el espíritu que creo que es en lo que fallamos como sociedad, en la prevención y el control, evitar que nuestros jóvenes recurran a las drogas y con todo el daño que eso produce. Eso es un proyecto nacional, a partir de alguna experiencia de Río Negro, es una mirada sobre todo el país. No, es un Ah, proyecto sí, nacional sí, que trabajó sí. el diputado Di Giacomo con especialistas en Sí. el tema y en el que viene trabajando hace En mucho mucho tiempo, sí. Sí. Un tema muy complejo ese, ¿no? Sí, Donde cada- ha habido intentos, pruebas, y la que verdad. ha tenido sí. la participación de la madre de Chano, el cantante Claro.
esta semana en el Senado, que tuvo muchísima repercusión contando el testimonio en primera persona de lo que vivió como madre con su hijo. Sí, es que ahí tiene que ver con la ley de salud mental, ¿no? Claro. Es muy complicado el tema de qué hacer después de los 30 días, ¿no? Porque te internan 30 días. Ahora después los familiares piden que estén en algún lugar. No solo es el caso de Chano, ¿no? Hay varios casos, sí, efectivamente. Y hay un agujero que no está saldado, ¿no? Es un proyecto que tiene las firmas de ustedes dos diputados de Juntos Somos Río Negro. ¿Algún otro acompañamiento de parte de los distintos diputados? No lo sé, porque en esto se invita siempre a acompañar y luego se van sumando, y la verdad es que desconozco si hay algún otro diputado que esté como cofirmante o se haya sumado en estos días. Bueno, ahí estamos, dijo por ahí, me asusté, dijo, mirá si la inflación es del 300%, dijo, me quedé con ese susto yo. ¿No le preguntaste un pronóstico? No. Diputado, muchísimas gracias. Por favor, y gracias hasta cualquier momento. Bueno, estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti, el diputado Ketglas, que hablaba con nosotros hace un rato y decía esto. A ver. Dentro de tantos puntos de desencuentro, el de los beneficios fiscales es un punto de encuentro. A mí me parece importante. Acá entran en juego dos cosas. Uno es la situación concreta del mercado, ¿no? Es un tema problemático porque la dilación en el tratamiento implica toda una dilación en un mercado que está muy estresado, digamos, porque hay gente que dice, yo podría poner a alquilar, pero no sé si con esta ley, con la próxima ley, estoy esperando que cambie la ley. Esa situación de inestabilidad produce un parate, digamos, que es muy gravoso. Yo, la última información, hace unos días que estuve hablando con Karina, era que sí, que el presupuesto lo iba a tratar en estos días y que probablemente sobre fin de mes lo íbamos a poder llevar al recinto con un conjunto de beneficios fiscales que es importante que se incorporen para que se haga más fluida la oferta, ¿no? Y en esto de que salieron 3 dictámenes, de que ninguna de las posiciones tiene mucho más que la otra, ¿hay alguna posibilidad de consenso, no sé, entre los bloques del medio y Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves a negociación? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, primero porque las diferencias no son tan severas y segundo porque hay una presión de la sociedad civil que es importante, ¿no? Sí, yo creo que podemos arreglar. Sí, y constituir una mayoría que va a ser bastante parecida, así la constituimos, a la mayoría de boleta única, ¿no? Bastante parecida a eso. Bueno, estamos en el análisis, exactamente la hora 16:22. Vamos con la conformación de comisiones en el día de ayer, determinación de autoridades. En un ratito también estamos con el señor Marcos Giorgetti con más datos sobre un proyecto en torno a biotecnología que también se conoció. ¿Comenzamos con conformación de comisiones o con el señor Giorgetti? Ustedes disponen, por favor, a ver. Bueno, lo que tenemos entonces es, básicamente recordamos, comisiones como análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales. También recordamos, perfecto. Bueno, lo que decíamos entonces, el señor Marco Giorgetti, con todo lo que tiene que ver con temas de nanobiotecnología y la posibilidad de exportar, dicen, por más de 2.000 millones de dólares, por favor. Estamos hablando de un proyecto del Ejecutivo que comenzó a tratarse en comisiones esta semana. Plenario de Industria, la comisión que preside Marcelo Casareto. Esto es parte de la agenda productiva que activó hace unos meses cuando empezaron a conformarse las comisiones. Industria fue una de las primeras. Si recordamos, el diputado Marcelo Casareto se trazó un objetivo de una serie de 8 proyectos productivos. Arrancamos con cannabis medicinal como uno de los primeros proyectos que llegó al recinto con media sanción del Senado y que logró aprobación hace poquito. Y siguiendo con Compre Argentino, que ya tuvo dictamen después de unas laboriosas semanas, y ahora estamos en un plenario de Industria y de Ciencia y Tecnología que preside también Facundo Manes, con la ley que mandó el Ejecutivo de nanobiotecnología. ¿Qué es esta ley de nanobiotecnología? Es para repasar de manera sencilla, es una extensión a la ley de biotecnología moderna sancionada en 2007, julio de 2007, la ley 26.270. En ese momento no existía la nanobiotecnología, era la biotecnología,
Y entonces tuvimos una ley que daba beneficios, una serie de beneficios para que el sector se desarrolle por 15 años. Bueno, del 2007 al 2022 estamos llegando al límite de esos 15 años, entonces lo que busca el Ejecutivo es renovar esos beneficios para el sector, pero ahora introduciéndole las novedades tecnológicas que tiene la biotecnología. La ley tiene como objeto promover el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna en todo el territorio nacional, beneficios impositivos, un registro nacional de biotecnología moderna y créditos especiales para el desarrollo. Lo que viene a prorrogar es todo este régimen hasta 31 de diciembre, obviamente, hasta que termine el año 2037, bien digo. Es decir, 15 años más. Tuvimos del 2007 a 2022 15 años con beneficios para el desarrollo de la biotecnología y ahora vamos a tener, si se sanciona esta ley, o es el objetivo del Ejecutivo, tener otros 15 años para la promoción de la biotecnología, en este caso con la incorporación de la nanotecnología, que para explicar un poco de qué estamos hablando cuando decimos nanotecnología, es la manipulación de la materia a escala nanométrica, es decir, la ciencia ha avanzado y ahora se pueden hacer productos con elementos muchísimo más pequeños que lo que hacía la biotecnología, que es la aplicación de tecnologías y creación de productos con organismos vivos, básicamente. Es decir, organismos vivos a escala nanométrica, lo que hace la nanobiotecnología, y este proyecto viene a extenderlo con beneficios por 15 años. Estuvieron presentes varios funcionarios nacionales del área en esta primera reunión informativa. Les comento un poco lo que estuvieron diciendo. Ahí voy a buscar los nombres de los funcionarios, pero en concreto destacando a Ariel Yales, secretario de Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento, y Fernando Peirano, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción, Investigación, Desarrollo y Tecnología de la Nación. Todos que dijeron que es muy importante seguir desarrollando este entramado productivo nacional, que es marcar un horizonte a largo plazo para que nuestras empresas puedan planificar con tranquilidad y estabilidad de marco normativo, y que además, esto es importante, la biotecnología es un sector relevante no solamente en el país, es muy relevante en el país, pero también a nivel mundial, ya que Argentina está dentro de los 20 países con empresas dedicadas a la temática. Solamente 20 países en el mundo, Argentina es uno de ellos. Esto es lo que ha destacado estos funcionarios del Ejecutivo Nacional, que vinieron a informar en el inicio de este debate de esta ley que ha mandado el Ejecutivo. Bueno, perfecto, señor Giorgetti. Recordamos entonces lo central para lo que viene. Me parece que hay temas que son importantes. Por un lado, boleta única, que se va a tratar el próximo miércoles 8. Recordamos en torno a boleta única, lo acaba de decir el diputado Domingo. Están convencidos razonablemente de que tienen el número necesario y no hay fecha todavía para lo que son los intereses del oficialismo, que tenían que ver con compra argentino, tenía que ver también con, recordamos, elevar el piso de ganancias, ampliar todo lo que tiene que ver con beneficios para monotributistas y también para autónomos. Eso, incluso a mí me habían dicho hoy a la mañana, esto es muy fluido, que a lo mejor era al revés, que a lo mejor primero se trataban los temas del oficialismo y que el 15 se iba a tratar boleta única. No, va a ser al revés. Y lo Cuando otro, se firmó el dictamen, los diputados de la oposición dijeron, vamos a dar tiempo para que pero, el oficialismo contó los votos y... Pero exactamente, apenas estaban los números contados, habían indicado de alguna ONG que querían tratar el 8. El tema, a ver, vamos a clarificar un poco porque así no abundamos en la confusión en este tema, porque se había dicho que se iba a tratar en 2 semanas porque la semana próxima estaba previsto un viaje de varios legisladores y no estaban seguros los de la oposición de que iban a juntar el número. Está la Cumbre de las Américas, ¿no? Exactamente. Entonces, por esa cuestión es que en un primer momento habían dicho de pasar 15 días y dejaron pasar 7 días para que en este lapso
digamos, las ONGs o particulares que quisieran hacer algún aporte que pudiera ser considerado, se tuviera en cuenta a la hora de eventualmente modificar algún punto del dictamen. La idea era, algunos legisladores empezaron a ver de que si dejaban pasar 15 días, Pato, el tema se iba a enfriar demasiado. Entonces, teniendo los números ahora, no querían, por lo menos esto es lo que me explicaban hoy, no querían perder la oportunidad de avanzar. Teniendo en cuenta que después se viene el receso de julio, que es muy probable que ya fines de junio, julio, ya no estén, digamos, muchos legisladores ya no estén. Entonces, apuraron todo para que sea la semana próxima. Y el oficialismo tenía previsto hacer una sesión, tampoco la semana que viene, sino la otra. Habrá que ver si ahora, a partir de esta movida de la oposición, también hacen ellos su movida, porque tienen varias iniciativas en carpeta, entre ellas la que vos mencionabas, el tema del compra argentino, entre otras. El tema de ganancias no va a venir por proyecto de ley, va a ser una resolución del Poder Ejecutivo, del ministro Guzmán. Lo que sí se va a trabajar por ley es todo lo que tiene que ver con la actualización de la facturación del monotributo. Lo de ganancias, eso ya queda al arbitrio, porque es una facultad que le otorga. Monotributistas y autónomos, efectivamente. Exactamente. Son 140.000, efectivamente. Exacto. Entonces, bueno, la cuestión es que monotributo todavía no tiene dictamen porque no se convocaron las comisiones todavía. Así que, bueno, eso también es un poco la espera, la demora, que impide que el tema vaya rápidamente al recinto. Y ahí a mí me interesa el rol, la verdad, de los bloques chicos, ¿no? No sé si lo hablamos acá, de Río Negro, de Misiones, el Interbloque Federal, que me parece que con buen tino acompañan los proyectos de la oposición institucionales. Por ejemplo, boleta única. Y acompañan los proyectos del oficialismo que son de índole económica, ¿no? Productivos. Compra Argentina, efectivamente. Y son los que te marcan la cancha. Ambos sectores están en manos de los bloques chicos, me parece, ¿no? Y bueno, pero hay que ver ahí, Pato, una cuestión. Hay una excepción a la regla, que es la Corte Suprema o la modificación de la integración de la Corte Suprema, que es un tema institucional, pero que en el Senado, el senador Beretilnec votó con el oficialismo, ¿no? O está por votar con el oficialismo, por de pronto está en la misma movida que el oficialismo, lo mismo que con la modificación del Consejo de la Magistratura. Entonces, el senador Beretilnec, en estos temas que tiene que ver con la justicia, está como más cercano al oficialismo, ¿no? Hay que ver el tema de la Corte. Habrá que ver, pero eso sería el bloque Provincias Unidas. Claro, por eso. Sí, en algunas cuestiones incluso acompaña también en estos proyectos de reformas judiciales, pero ya el Interbloque Federal, con el cordobesismo adentro de esos proyectos, suele diferenciarse. En eso estamos de acuerdo, pero los que marcan la diferencia, digamos... Y en el Senado sí. En el Senado y en diputados también, porque los 132 que se lograron con boleta única fue gracias a que los rionegrinos se desmarcaron de los aliados oficialistas. Entonces, por eso. Guarda que ahí hacen un juego muy ambivalente, muy ambivalente. En algunos temas sí, en otros temas no. Hacen un juego propio. Sí, yo me refería, por ejemplo, a también lo que pasa con el Interbloque Federal con los bonaerenses, ¿no? Del Topo Rodríguez, Graciela Camaño, que me parece que los proyectos acompañan los económicos, los productivos. Bien, eso exactamente, y en los institucionales, como dijo Graciela, boleta única, efectivamente, acompañan a la oposición. Bueno, a ver, presentación y vamos con un diputado de la provincia de Chubut, por favor, dale. Bueno, ahí está el diputado Tacheta. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez los saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Y a todos aquí en el piso, buenas tardes. Bien, diputado, primera pregunta, porque por lo menos acá a la capital federal, a Cava, a ambas llegan menos noticias.
¿Cómo está lo que era la complicadísima situación económica, financiera y social de Chubut hace un tiempo? ¿Se ha normalizado eso o no tanto todavía? ¿O están acostumbrados y ya ni lo cuentan? No es que nos hemos acostumbrado, se ha normalizado en principio el pago de los sueldos. Llegó a estar la provincia con un atraso de 3 meses de todos los salarios. Después se empezó a pagar de forma escalonada. Algunos empleados provinciales cobraban en el primer tramo, teníamos 4 tramos, pero lo máximo que se dejó, o el máximo periodo de deuda fue de 3 meses para los empleados provinciales de todos los estamentos del Estado provincial. Eso generó una crisis económica muy grande en la provincia debido a que depende gran parte de la provincia, gran parte de los municipios dependen directamente del sector público provincial. Somos en total 62.000 empleados provinciales activos y pasivos. Hay ciudades que tienen mayor independencia, dado que tienen un poderío económico más grande, como puede ser la localidad de Comodoro o la localidad de Puerto Madryn, y esto se agravó con la pandemia. Hoy en día los sueldos están al día. Hay luchas sindicales por no perder ante la inflación. Durante mucho tiempo se mantuvo congelado los sueldos de todos los empleados estatales y se fue descongelando a medida que fue pasando el tiempo. Están en paritarias, hay problemas con algunos gremios, algunos sectores, pero bueno, el clima es mucho mejor. No te digo que es el óptimo, pero es mucho mejor que hace unos años atrás o unos meses atrás. Está. Diputado, pregunta sobre este mismo tema. ¿A qué obedece que la situación haya mejorado, por lo menos para el cobro de los salarios que venían muy atrasados? ¿Hubo un auxilio extraordinario de la Nación? ¿Hubo una mejora en la gestión por parte del gobernador Arcioni? ¿Qué pasó? Que ahora las cosas están un poquito más encarriladas en Chubut. Por un lado, hubo una ayuda del gobierno nacional en cuanto a distintos destinos de fondos que ayudaron a mantener los pagos en término. Y lo más importante fue quizás la decisión de aplazar la deuda que tiene la provincia con sus acreedores. Sería mejor que se vaya pagando y no generando o no tirando la deuda para adelante. Claro. Los vencimientos que se han trasladado a los últimos días del año 2023. Quien asuma como próximo gobernador va a tener los problemas que ha tenido este gobernador durante mucho tiempo. Si bien financieramente se le dio un oxígeno, es como se dice en el fútbol, uno patea la pelota para adelante, pero el problema lo sigue teniendo. Entonces, creo que la provincia sigue en crisis, por más que se paguen los sueldos en término, sigue en crisis porque tarde o temprano quien deba pagar esta deuda es una de las provincias más endeudadas en dólares, una de las provincias también más endeudadas en pesos, comparados con el presupuesto que tiene la provincia hoy en día, y creo que los problemas hay que afrontarlos y no tirarlos para adelante, porque tarde o temprano esta bomba explota y sea quien sea el gobernador, sea el partido político que sea, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que el pueblo chubutense no sufra. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le pregunto... ¿Qué tal, Marco? Todo bien. Usted es miembro de la Comisión de Presupuesto y la de Finanzas. Esta semana ha ingresado un proyecto del oficialismo por la actualización de monotributo y autónomos. ¿Qué postura tienen desde los bloques opositores con esta propuesta del oficialismo? Sí, todavía no lo hemos discutido dentro del bloque. He leído algunos puntos de estos proyectos. Sé que hay otros proyectos presentados en cuanto a la modificación del monotributo. Creo que hay 2 proyectos más que habían sido presentados con anterioridad. El proyecto que se presentó ahora son actualizaciones a las escalas. Entiendo que con la inflación que estamos viviendo se debe actualizar no solamente los montos de las escalas, se ha actualizado el mínimo imponible en ganancias. Creo que hay que modificar o hay que actualizar la escala del artículo 90 del impuesto
impuesto a las ganancias, sería lo más lógico, dado que en tan poco tiempo hemos tenido índices inflacionarios tan altos. Me gustaría, y nos gustaría a todos, que están en un contexto donde la inflación no existe y no tener que andar hablando de actualizaciones de montos impositivos. La mayoría de los montos o las escalas han quedado desactualizadas. Si uno ve las últimas modificaciones de los impuestos, el impuesto a los bienes personales en diciembre del año pasado se basó en esta actualización, tanto del mínimo no imponible y de las escalas también, y se adapta también esos montos a actualizaciones o indexaciones. Quiere decir que ya nos acostumbramos a vivir con inflación y que año tras año vamos actualizando lo que legislamos de manera automática. Ya tenemos el primer problema que tuvimos con la ley de alquileres, es algo que se está tratando también en la Comisión de Presupuesto, que fue un problema tener que actualizarlo. Nadie pensaba que la inflación iba a seguir escalando y llegado a los montos que estamos hoy en día, y eso genera perjuicio para uno, para otro, Sí. sea para el inquilino o para el propietario, y en el caso de los impuestos seguramente también para los contribuyentes, pero bueno, ojalá se tomen medidas para bajar la inflación, y eso haría que no tengamos que discutir modificaciones presupuestarias, modificaciones tributarias en tan poco tiempo. Diputado, una consulta puntual. ¿Hay sesión? ¿Usted ya recibió la convocatoria oficial para el miércoles que viene para tratar boleta única o todavía no? No oficial, en un mensaje de WhatsApp en un grupo donde nos avisaban que el miércoles había sesión. Está bien. Y respecto a alquileres, ¿qué cree que va a pasar usted? ¿Cree que el tema se va a tratar o que va a quedar ahí hibernando? Todavía faltaría trabajar en comisión el texto definitivo. Que los distintos bloques se han reunido para lograr un texto único. Había 3 dictámenes, uno del oficialismo y 2 de la oposición. Uno del oficialismo era bien extenso, donde establecían no solamente modificaciones a la ley de alquileres, sino se incorporaban beneficios impositivos, algo que habíamos planteado con distintos proyectos desde Juntos por el Cambio. Fui autor de 2 proyectos en los cuales se establecían distintos beneficios impositivos para los alquileres, un mínimo no imponible especial para los inmuebles puestos en locación con destino a casa habitación. También la legisladora Figueroa Casas ha incorporado o ha presentado un proyecto donde no se tengan en cuenta la cantidad de inmuebles como unidades de explotación en el monotributo. Fue autoría de ella, y por suerte hay que celebrar que el oficialismo lo tomó como una buena idea, estos 2 proyectos, tanto el mío como el de Figueroa Casas, y lo incorporó al dictamen del oficialismo. Veremos el texto definitivo, cómo es que termina siendo, y seguramente se discutirá en el plenario en el cual va a estar integrado también por la Comisión de Presupuesto. Sí. Y en la Comisión de Presupuesto, ustedes como bloque opositor, ¿no han pedido que se reúna para tratar este tema en los próximos días? ¿No han hecho ningún tipo de reclamo para que eso suceda? No sabría decirte. Tenía entendido de manera extraoficial que iba a haber una comisión el día martes, pero bueno, no confirmaron nada. Si es que hubo algún pedido para conformar esa comisión y poder discutir el texto definitivo, hasta tanto no se debata en comisión, no sabremos en qué sesión se podrá tratar esta modificación tan esperada tanto por inquilinos como por propietarios. Y perdóneme, una consulta que la verdad no se pudo corroborar, me parece oficialmente, pero siempre se indicó que había un sector del bloque que usted integra que lo que quería exclusivamente la derogación lisa y llana de la ley. Y que bueno, que acordaran los locadores y los locatarios según les conviniera o conviniese. ¿Hay un grupo así que trabaja exclusivamente para la derogación o no? No, hoy en día no. Lo que se estuvo discutiendo quizás en principio cuando se inició el tratamiento o el pedido de tratamiento de derogación de la ley,
uno se fue nutriendo de información de distintos actores y organismos que fueron exponiendo en estas comisiones que tuvimos, en las cuales hubo muchísimos expositores y daban cuenta que la derogación hubiera significado mayores problemas, y por eso que se trabajó no en la derogación sino en la modificación o mejora de este proyecto de ley, o de esta ley, mejor dicho, que se fueron agregando distintos puntos, modificando otros y agregando estos beneficios impositivos que te había planteado. Bueno, ¿alguna consulta? Dale, Marquito. Compra Argentino no hay ninguna chance de que Juntos por el Cambio en el debate en el recinto acompañe la iniciativa cuando llegue al recinto, ¿no? Si es que llega, que acompañe la iniciativa del oficialismo por Compra Argentino, teniendo en cuenta que han sacado algunos artículos que ustedes objetaron en el debate de comisión. Sí, lo que se planteó es que si bien los márgenes se incrementaban en un porcentaje considerable, se pasaba del 8 al 15%, en el caso de las compras a grandes proveedores, grandes empresas, no a las pymes pasaban de 15 a 20, pero después había un artículo donde deliberadamente el Ejecutivo podía ampliar 10 puntos más, o sea, pasábamos a tener 30% de diferencia entre los bienes importados y los bienes de producción local. No se estaba de acuerdo en la gran mayoría del bloque, creo que por unanimidad el bloque consideró que no iba a acompañar, o no se iba a acompañar este nuevo proyecto, que es una modificación al Compra Argentino presentado apenas hace 2 años atrás. Y bueno, se expusieron de distintos diputados cuáles eran las posturas por las cuales no se quería acompañar, no se iba a acompañar si es que esto llega a la sesión. Muy bien, diputado, quería preguntarle cómo le va. Preguntarle sobre la cuestión de los subsidios al transporte, ¿no? Que hay asimetrías muy claras en algunas provincias donde el boleto del colectivo sale el doble o a veces el triple que en el AMBA y en la capital federal. Y quería saber cómo era la situación allá, en Chubut. Si efectivamente estas asimetrías existen también y si el planteo de que haya más subsidios al transporte público es también un reclamo de su provincia. Sí, me ha tocado durante mucho tiempo ser funcionario de un municipio que prestaba a través de una empresa privada el servicio público de transporte urbano, y en principio hace unos años atrás el subsidio era totalmente nacional, 100% nacional, el subsidio al transporte, no tenía injerencia al municipio. Hace 3 años atrás el subsidio pasó a ser nacional y provincial en 50% cada uno, y en los últimos años no alcanzaba los subsidios que brindaba nación y provincia, y era el municipio el mayor aportante en cuanto a subsidios al transporte público urbano. Es muy diferente la situación en localidades chicas como aquel del cual provengo yo, y comparado con el consumo o la cantidad de usuarios que tiene el sector del AMBA acá en este sector de la nación. Lo que se planteaba era, yo leí el proyecto presentado por 3 senadores, se llama Boleto Federal, en el cual plantea la posibilidad de ser más equitativo en cuanto a la distribución de estos subsidios. Se plantea el monto total de subsidios para todo el país y que ninguna jurisdicción pueda tener más del 30% de lo que significa la totalidad del fondo destinado a estos subsidios al transporte urbano y semiurbano. Semiurbano. Creo que las provincias son las más castigadas porque si bien tenemos menor cantidad de usuarios de transporte público, la gente lo necesita para trasladarse de punto a punto, y el subsidio per cápita es mucho menor en las provincias chicas que lo que pasa acá en Buenos Aires
o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy de acuerdo con que se distribuya de manera más equitativa, que sea más justo, no solamente más federal, tiene que ser al momento de cobrar impuestos, sino también de distribuir la carga de los mismos sobre el gasto y ayudar a las provincias que menos pueden. Creo que sería un beneficio para todos los argentinos. ¿Cuál es el precio del boleto en Comodoro Rivadavia, en Rawson, en Trelew? ¿Cuál es el costo del boleto? ¿Lo tiene presente? 60 pesos. El triple que acá. Costo del boleto. Triple que acá. El triple. Claro. Un poquito más que el triple, me parece. Sí, un poquito más. Sí, y son los municipios los que subsidian, los que tienen que subsidiar esta tarifa. Si no estuvieran en los municipios subsidiando el transporte público, el boleto valdría el doble. Claro, exactamente. Una última de mi parte, diputado. Ayer hubo una reunión informativa con hipotecados autoconvocados UBA, también con exfuncionarios del gobierno de Cambiemos que estuvieron a cargo de distintas áreas que estaban vinculadas a los créditos UBA, que fueron parte del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué reflexión saca de lo que fue la reunión informativa de este miércoles? Estuve presente el día de ayer como integrante de la Comisión de Presupuesto y también integro la Comisión de Finanzas. Hay varios proyectos, son más de 10 proyectos los que están en danza para poder discutir o analizar. Creo que hay que buscar una solución a la gente que hoy en día está padeciendo. Son muchos los vecinos que se acercan y nos dicen que no pueden pagar la cuota o que la actualización supera ampliamente la actualización de sus ingresos, y ver algún paliativo, de alguna manera se tiene que llegar a una solución para ayudar a aquellos que en su momento tenían el sueño de la casa propia y se han tomado un préstamo y hoy en día están viviendo un calvario porque gran parte de sus ingresos se va en esta cuota que en algunos casos se torna impagable y terminan perdiendo la casa. Creo que tenemos que darle celeridad al tratamiento, ver cuál es la mejor opción, la que tenga menor costo también para el Estado Nacional, si es que lo tiene el proyecto que en definitiva se termina aprobando, pero creo que hay que trabajar para dar una solución a todos aquellos vecinos que hoy en día no pueden pagar la cuota o les cuesta muchísimo pagar la cuota, cosa que cuando se empezaron a pagar las primeras cuotas, cuando tomaron el crédito, creían que era muy beneficioso y bueno, terminó siendo perjudicial para sus economías familiares. Volvemos siempre a un contexto donde la inflación no fuera tan alta, creo que estaríamos hablando de otra cosa. Hoy en día los parámetros y las variables económicas son perjudiciales para todos los argentinos. Vivimos en una crisis que lleva unos cuantos años y creo que desde el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, tenemos que trabajar para lograr una solución. Bueno, ahí está el testimonio del diputado Matías Tacheta, hombre de Esquel, hombre de la provincia de Chubut. Diputado, gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bueno, no son los mismos números, ¿no? Pero hoy habló el presidente norteamericano Joe Biden diciendo con sinceridad que no tenían recetas para combatir la inflación. No tenemos, dice. Hay aumento de precios básicamente de la comida, del cereal, aumenta el combustibles y no hay recetas. Esto va a seguir igual. No tienen los números nuestros, pero lo que pasa en mucha menor medida en Europa y Estados Unidos, por lo menos por ahora, por lo que dijo Biden, no tienen recetas a mano. Exactamente. Yo lo que decía el otro día, escuchaba a un economista diciendo que en Argentina, por la gran cantidad de años que hace que tenemos inflación, al menos tenemos recetas. Quizás no la aplicamos, no tienen resultados efectivos, pero no nos llama la atención cuando se aplican distintas recetas para pero bueno, defensa de o ir contra la inflación. Después que tenga resultado o no, es otro tema, pero que tenemos herramientas que ya hemos utilizado de todos los colores
Sí, es fue innegable. llamativo lo de Biden porque se produce pocos días antes de lo que va a ser la Cumbre de las Américas y también de lo que va a ser la bilateral con Alberto Fernández, a la cual el gobierno le está poniendo... El papá le pregunta, ¿qué es eso de la inflación? Efectivamente, le está poniendo mucho interés. Pero bueno, este es el dato, repetimos, creo la verdad, uno lo entiende a tacheta porque todo se te complica, él hablaba de alquileres, el precio del transporte, pero dudo de que aparezca desde el Congreso alguna receta para pelear contra la inflación, ¿no? Pero bueno, nada. No es tampoco el ámbito, el rol que tiene el Congreso, ¿no? Bueno, muy bien. Faltan apenas minutos para las 5 de la tarde. Estamos en el análisis. Estamos con Laura Serra, con Marco Giorgetti y ya venimos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Tengamos igual precio en toda la República Argentina de todo lo que significa el combustible. Me parece que lo que viene es el tratamiento de monotributistas, que son muchísimos los trabajadores monotributistas. Tenemos que ayudar a recomponer ese ingreso para que pueda ir al mercado de consumo interno y fortalecerlo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, Cámara de Diputados, recinto. Trato de volver siempre al origen. Casualmente vos me haces acordar de Neuquén. Yo me crié en Neuquén. Yo nací en Córdoba, viví hasta los 4 años, mi familia es de origen cordobesa. Argentina tiene un liderazgo de concepto. Hay países que tienen liderazgo de volumen y hay países que tienen liderazgo de concepto. Yo intento ser un peronista que cumple con la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna.
Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy buenos días, estamos comenzando la primera mañana. Comunicar las modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias desde el mes de junio para empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría y eximirá el tributo a los 2 medios aguinaldos anuales. Se tratará el subsidio para el transporte, sobre todo para una federalización de este subsidio del transporte. Se sienten a ver el pulso de uno y el otro, a ver quién puede tener la mayoría o no para debate. Y en eso se nota inclusive en el tema de la boleta única, ¿no? De lunes a viernes. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Muy bien, 5 en punto de la tarde, estamos en El Análisis, estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti, que te esperen un ratito, Laura, no va a haber ningún problema. Bueno, y vamos a la presentación y enseguida empezamos la nota con una diputada mendocina, por favor, a ver. Bueno, ahí estamos con la diputada Jimena Latorre, que la verdad uno repasa y todos son temas importantes para hablar porque está en energía y combustibles, salud pública, transportes y turismo. Uf. Y también tiene población y desarrollo humano, pero para esa no tengo hoy, pero bueno. No, pero la diputada Latorre es una experta en temas de energía. Sí. Nos sigue a pie juntillas, la verdad es un placer. Sí, y yo aprendo mucho. Una vez me enseñó un término que yo no tenía ni idea, no me acuerdo cuál era, pero bueno, ya vamos a aprender. Bueno, diputada, buenas tardes. Primera pregunta. No arranca o está demorado el famoso gasoducto y renunció quien era el responsable porque dice que la burocracia lo estaba como limitando demasiado. ¿Eso le parece que es un problema en el corto y mediano plazo? ¿Le parece que se puede arreglar? ¿Funcionario que se fue se reemplaza con otro? ¿Es serio? ¿Qué dice, diputada, del tema? Bueno, buenas tardes a todos los de la mesa, ante todo. Sí. Creo que lo que es poco serio son las internas que se reflejan en decisiones contrapuestas y en estas renuncias de la cartera de energía. No es la primera vez que pasa. De hecho, ayer también hubo un gesto político significativo que fue la resolución de pase a tarifa del aumento del precio de la energía del Enargas, donde el mismo interventor del Enargas acusaba al gobierno nacional de no estar cumpliendo con el procedimiento necesario para que ese acto administrativo, que era la resolución, tuviese validez a futuro. En esto que usted me consulta, que es el tema de la licitación de IEASA, Pronsato cuando renuncia sin dar mayores explicaciones, y todo esto que barajamos son supuestos, obviamente, lo cierto es que todavía los pliegos técnicos no están en la calle, y lo que sí dijo Pronsato desde un primer momento, es que esa licitación debía estar lanzada en abril. Se hizo un acto con bombos y platillos anunciando una puesta en marcha se le llama cuando eso ya está licitado, adjudicado, construido y a punto de empezar a funcionar.
y lo cierto es que de la burocracia a la que probablemente se refiera es que no hay certeza sobre los fondos y tampoco siquiera se han puesto de acuerdo en cuanto a los términos técnicos para poder lanzar el pliego del que luego resulte una eventual adjudicación y el inicio de obra. Entonces, en palabras más sencillas, eso está muy verde. Claro. Lo que no hay paradójicamente son los verdes, los 1.500 millones de dólares que va a salir la primera etapa de ese gasoducto. Y estamos en el medio de una crisis energética donde hay desabastecimiento que mucho tiene que ver con la imposibilidad de poder conducir los hidrocarburos y el gas también desde los puntos de producción hacia los distintos puntos de consumo. Diputada, ¿qué tal? Laura Serra la saluda. No, la verdad, Laura. ¿qué tal? No, preguntarle, digamos, porque ese es un tema realmente muy relevante, la cuestión de esta construcción de este gasoducto, bueno, denominado Néstor Kirchner, que supuestamente, solucionaría buena parte de nuestros problemas, no solamente de energía, sino también para la provisión de divisas que tanto necesita nuestro país, para que no sigan drenando divisas en la importación de energía. Pero preguntarle, aquí, en la cuestión del gasoducto, concretamente, ¿hubo desidia, hubo inoperancia, hubo mala praxis o hay mala praxis? ¿Qué está pasando? ¿Qué diagnóstico usted formula a partir de lo que está viendo en derredor de esta construcción del gasoducto o la no construcción del gasoducto? Bueno, creo que un poco de todo lo que nombraste vos puede ser que haya una mezcla y de un poco de cada cosa. Esa licitación fue dejada a punto de licitar con las condiciones técnicas en 2019 y este gobierno nacional que intervino en los entes sin necesidad realmente, porque si querían hacer revisiones tarifarias extraordinarias en el marco regulatorio permitía que se hicieran con el directorio que estaba funcionando, no hacía falta este circo de intervenir entes. Bueno, en el mismo sentido volvió a lo que antes era ENARSA, amplió el objeto mientras todos estábamos guardados en cuarentena. Lo que sí salía en el boletín oficial eran reestructuraciones de partidas presupuestarias para el ENARSA, actual ENARSA, y ampliación del objeto, entre otras cosas. Bueno, esto que licite este gasoducto, pero parece que todavía no se ponen de acuerdo ni desde dónde hasta dónde, ni en cuántos tramos, ni si se va a empezar en distintos frentes o no, además de que lo que aún han dejado conocer es que no va a llegar a los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, que es donde debería llegar, si en un futuro, como vos decís, Laura, pretendemos exportar combustibles al mundo. Y estamos también en una situación de realidad versus fantasía. Creo que el gobierno nacional está dibujando o viviendo una realidad que no es la de los argentinos que están yendo a cargar combustibles y no encuentran gasoil en las estaciones de servicio. Perdóneme, ¿cómo está Mendoza? Porque le pregunto a Mendoza con el gasoil, porque hay mucho problema en el norte. Escuchaba al ministro de Gobierno de Salta, hablamos con Río Negro, dicen Río Negro está verde el tema, no hay problemas. Y en Mendoza hay problemas con el gasoil. Bueno, la diputada presentó también un plan de informe sobre esta cuestión. Por eso, ¿Mendoza está complicada también? Sí, Mendoza está complicada. No es lo mismo que ocurre en las provincias del centro y norte del país, que están más alejados por ahí de destilerías. Nosotros tenemos la destilería de Luján de Cuyo y eso nos permite tener una proximidad. La proximidad nos permite tener posibilidades de abastecimiento previo a que ese combustible se transporte hacia otros puntos. Pero igualmente hay faltante en las estaciones de servicio y en algunas directamente se carga por cupos, determinada cantidad de litros. Entonces sí, estamos con problemas. Recordemos que nosotros tenemos el corredor entre Chile y Argentina, uno de los principales pasos fronterizos del país, y en ese sentido también el combustible para el transporte la carga de combustible para el transporte es un problema. Esto lo veníamos advirtiendo no desde ahora que presenté este nuevo pedido de informe, sino desde principios de años, donde
cuando el contexto, porque obviamente como todo sistema hay que mirarlo en su integralidad, ya advertía que iba a haber un faltante de gas, que iba a haber sustitución de gas por gasoil, como estaba ocurriendo en las generadoras térmicas, sobre todo en las de la provincia de Buenos Aires, que ante el faltante de gas están sustituyendo gas por gasoil, que además de ser altamente contaminante, bueno, es el gasoil que se está quitando de los surtidores, tanto para el consumo de la ciudadanía en general, como también para actividades productivas. A eso sumamos la demanda de la cosecha, y ya en enero decíamos, si esto no se corrige, va a haber que elegir entre levantar la cosecha o que hayan cortes de energía eléctrica, porque evidentemente, a ver, el 65% de la demanda de energía eléctrica en nuestro país se abastece a través de fósiles. Esto quiere decir a través de generación térmica, y ante la falta de gas y la falta de gasoil y la falta de dólares para comprar estos dos combustibles, bueno, nos encontramos en estas circunstancias. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Tanto con el tema gasoducto como el tema del abastecimiento de gasoil, a ustedes como legisladores lo único que les quedan son los pedidos de informe, o pueden plantear algún tipo de iniciativa que reformule la situación. En realidad, a tu pregunta, lo que nos queda es el ejercicio de nuestra facultad y función de control, y por eso los pedidos de informes, también las citaciones para que los funcionarios vayan, se presenten en el Congreso, que lamentablemente poco y nada van a dar explicaciones al Poder Legislativo, pero la política energética depende del Poder Ejecutivo y está íntimamente ligada con la política económica. Es lo que hablábamos recién. Si no tenemos una política económica de estabilidad macroeconómica, que genere estabilidad macroeconómica, no tenemos reservas y no tenemos generación de divisas para poder hacer frente a las compras, como en este caso de combustibles del extranjero, bueno, estamos en serios problemas. Hace poco también el Gobierno Nacional anunció entre el presidente argentino y el presidente de Bolivia la sexta adenda al contrato de gas con Bolivia. Esa sexta adenda realmente fue muy perjudicial, que todavía no se conoce la letra a ciencia cierta, no hay certeza sobre lo que se firmó. Se hizo un acto, se hizo un anuncio, pero no se sabe exactamente lo que se firmó. De los trascendidos de lo que se habría firmado, es muy, muy por debajo de lo que nos correspondía a esta altura del contrato. Ese contrato de provisión de gas de Bolivia viene desde el 2006 y es hasta 2026. A esta altura deberíamos estar recibiendo 27 millones de metros cúbicos y estamos recibiendo el compromiso que se logró fue de 10 en el mejor de los casos y a un precio muy superior al que correspondía este año. ¿A qué obedece esto, diputada? ¿Por qué nos mandan menos gas de Bolivia? ¿Por qué razón? Que tienen menos, creo. Porque hay Sí. un declino, Claro. sí, hay un declino en la producción de Bolivia. Sí. Y además también hay Sí. compromisos con Brasil, que es un comprador mayor y con más poder, Más plata. más capacidad adquisitiva que la nuestra. O sea, diputada, bueno, estamos hablando con Jimena Latorre. Es público que la diputada está atravesando un tratamiento con quimioterapia. Una pregunta distinta, si quiere me contesta, si no me dice paso. Pero ¿se puede saber cómo está atravesando esta etapa, diputada? ¿Con algún temor? ¿Cómo recibió la información? ¿Si se enojó? Porque se la ve, le digo, con una enorme vitalidad. Pero bueno, escuchamos y cuente hasta donde quiere. Me enojo cuando me siento un poco mal y no puedo hacer las cosas que quiero hacer. Eso sí, debo reconocer que los días que por ahí la quimio me pide estar un poco más quieta y bueno, no me siento bien para hacer todas las cosas que quiero hacer, sí, reconozco que me enojo conmigo o con la situación. Claro. Pero son unos días nada más y después me recupero. Ahora estoy muy bien, estoy haciendo todas mis actividades. La semana que viene voy a estar por allá y me vuelvo el viernes, ya tengo que estar acá para hacer una nueva aplicación, pero voy a estar por allá. ¿Y se requiere algún tipo de vida distinta mientras está el tratamiento de quimioterapia? ¿Más cuidados, más sueño? La veo que intelectualmente está trabajando como siempre, pero no sé a nivel físico si hay que introducir algún cuidado particular, diputada, le pregunto.
Bueno, quienes atravesamos quimio estamos inmunodeprimidos, entonces claro. hay que cuidarse un poquito más por las defensas. Hay veces en los que sí, tengo un poco más de cansancio, pero bueno, dormir bien, descansar, comer saludable y bueno, seguir algunos hábitos de cuidado nada más, pero se puede seguir trabajando, se puede hacer vida, no voy a decir normal, pero bueno, o normal a otro ritmo, se puede. ¿Y el tratamiento cuánto dura? ¿Mes y medio, 2 meses? ¿Cuánto dura el tratamiento de quimio, no? Eso depende de cada uno, de su patología, del tipo de tratamiento que se le indique, etc. En mi caso tengo que hacer 6 aplicaciones de quimio y bueno, la semana que viene ya hago la 4ª. Así que bueno, casi más de la mitad y luego tocará la operación. ¿Y alguna mirada cambia, diputada, en los tiempos donde uno está recibiendo la quimio? ¿Hay alguna mirada distinta sobre la vida que se mira desde otra perspectiva o no tanto? Sí, seguro que sí. Sí, cambia muchísimo. Desde que uno tiene un diagnóstico de cáncer, que en mi caso y en la mayoría de los casos tienen un diagnóstico de una enfermedad curable con un tratamiento que, bueno, debo reconocer que no es para nada agradable, pero es un tratamiento al fin que hay que transitar. Cambia la mirada de uno sobre muchas cosas, las prioridades cambian seguro, el nivel de lo importante y lo urgente se reordena. Claro. Bueno, ahora le podemos preguntar receta contra la inflación, si ya contó. Bueno, a ver. No llega tanto la sabiduría, y menos en este contexto tan desordenado que tenemos. Así que esperemos que la encontremos pronto, porque los argentinos están sufriendo a causa de esto. Entonces le pregunto por otra receta difícil también. Crédito Suba, que no sé si ha estado al tanto de lo que ha comenzado a debatirse aquí en la Cámara de Diputados, pero es impulsado por un diputado de su espacio, de Mendoza. Hubo representantes autoconvocados de Mendoza. Es un movimiento importante en Mendoza, el de los autoconvocados UBA. Sí. No sé si estuvo al tanto de lo que se discutió. ¿Qué opinión tiene sobre el tema? Sí, de hecho, bueno, es un proyecto de Julio Cobos, de un mendocino, uno de ellos. Y sí, es muy grande el movimiento de autoconvocados en la provincia de Mendoza, porque realmente es un tema del que nos tenemos que ocupar en forma urgente. Creo que en realidad tanto esto como muchos otros temas dependen de estabilizar la economía. Los créditos UBA se pensaron en un contexto en el que se pretendía o se aspiraba a eso, a lograr estabilizar la economía, y estamos muy lejos de ello. Entonces creo que es nuestra obligación acompasar los desfasajes que han existido con lo que están sufriendo consecuencia de esos desfasajes los ciudadanos que accedieron a endeudarse en esas condiciones. Así que espero que del debate que vaya ocurriendo en las comisiones, que sé que ya están, yo no participo en la de Presupuesto y Hacienda, pero sé que ya se está debatiendo, podamos encontrar una solución para que, a ver, te repito, la solución sería estabilizar la inflación, o bajarla, no que vaya increciendo como está ocurriendo, estabilizar los índices económicos, para que podamos tener certeza tanto en eso y previsibilidad tanto en esa como en cualquier obligación que contraigamos los argentinos a futuro, y poder proyectarnos también. Hoy no hay acceso al crédito, es muy difícil y a tasas altísimas, porque obviamente la incertidumbre es algo que marca la agenda y las variables económicas de este país. Así que eso queda a las claras que es lo primero que tenemos que resolver. Pero intertanto eso se resuelve, que es algo que no hemos logrado resolver en los últimos 30 años, lamentablemente, en la Argentina. Hay que resolver esta situación en particular. Diputada, la última de mi parte, preguntarle por, volviendo al tema energético, en la cual usted es una especialista. Bueno, hay una gran discusión, sobre todo en Capital, en el AMBA, pero a nivel nacional también, sin duda, que tiene que ver con las tarifas, el costo de las tarifas de gas y de luz. Bueno, que finalmente, después de mucha discusión interna en el Frente de Todos, sobre todo con la gente de Cristina Kirchner en el área de energética, con Martín Guzmán, finalmente
solamente se instrumentó un aumento parcial, digamos, ¿no? Pero aumento al fin, a partir de este mes. Nada, ¿cómo lo está viendo usted? ¿Le parece que es suficiente, que se queda a mitad de camino, que bueno, que es un avance? ¿Cómo lo está mirando usted? A ver, Laura, las actualizaciones que se publicaron ayer siguen el mismo rumbo de subsidios crecientes que se incrementaron en los últimos 2 años y medio de este gobierno. Este año vamos a llegar a los 15.000 millones de dólares de subsidios energéticos. No sé, como vamos, no se van a cumplir las metas de reducción del déficit ni de reducción del gasto en cuanto a subsidios energéticos comprometidos con el fondo. Exacto. Pero lo peor de todo es que tampoco está garantizado que efectivamente estos subsidios estén orientados a quienes realmente lo necesitan, porque de esos 15.000 millones de dólares, solamente el 2% están direccionados a la demanda. Es decir, si nosotros hiciéramos un cambio del esquema de subsidios direccionando el esfuerzo fiscal a quienes realmente está acreditado que lo necesitan, ese 2% se convertiría en el 98%. Hoy ese 98% está direccionado a subsidiar la oferta. Entonces es totalmente hipócrita el relato de este gobierno que dice que no van a subsidiar a las empresas, que no van a darle el dinero a las empresas porque defienden a los usuarios. Si defendieran a los usuarios, el dinero del esfuerzo fiscal de todos los argentinos lo vuelcan a quienes ya está acreditado que lo necesitan, aquellos que reciben asistencia, que el ANSES los tiene relevados perfectamente. Eligieron ir por el camino de la segmentación. Desde enero que están a las idas y vueltas con la segmentación. Definitivamente no lo hicieron porque se dieron cuenta igualmente que, o no se dieron cuenta, pero es una realidad, que esa segmentación iba a significar, como muchos de esos 15.000 millones de dólares, un ahorro de 500. Es decir, claro, démonos cuenta que no iba a mover la aguja. Por más Perdóneme. Y además de eso, ni siquiera iba a hacer ese ahorro porque se iba a judicializar. Porque para esos pocos, de ese 10% de ese decil de la población, como ellos decían que se iba a aplicar, iba a significar aumentos de alrededor del 400%, lo que no cumplía ningún parámetro, ni normativo ni jurisprudencial. Entonces se iba a judicializar. Por eso es que no lo hicieron. Y perdóneme, tecnológicamente, ¿el subsidio se puede instrumentar de una manera medianamente sencilla o es complejo? Le doy un ejemplo. Laura Serra y yo, imaginemos, somos vecinos, vivimos en el mismo edificio. A ella hay que subsidiarla y a mí no. ¿Puede ser que al final del mes la factura a ella le llegue con subsidio y a mí no? ¿O eso es complejísimo porque compartimos un mismo espacio o parecido espacio? ¿Se puede? No, a ver, por más de que compartan un mismo espacio, cada usuario... Espacio no, departamentos distintos, digo, claro, sí. Por eso, por más que compartan un PH o en un barrio, el que fuese, cada usuario tiene, por marco normativo, por marco regulatorio, cada usuario tiene que tener su medidor. Lo de los medidores comunitarios son excepciones. No, claro. Para casos... No, yo no hablo de medidores comunes. Hablo de que de pronto en el mismo barrio gente que corresponde subsidiar y otras no. Si no es complicado, sería sencillo, ¿no? Mira los ingresos. Usted fíjese, claro. Ya, a ver, hoy el esquema de tarifa social, lo que clasifica, los criterios de clasificación son justamente esos. Todos aquellos, jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, todos aquellos que reciban alguna asistencia del Estado están dentro de esa población vulnerable que se protege con tarifa social. Lo que quedó desfasado de tarifa social son los umbrales de consumo. Por lo tanto, no es insignificante, en la práctica es insignificante respecto de la tarifa final. Lo que hay que revisar y profundizar es ese esquema donde quienes pueden pagar, es decir, quienes tienen más de, creo que eran 2 vehículos, quienes tienen embarcaciones de lujo, quienes que están identificados, quedan afuera de la ayuda de ese subsidio, y quienes ya están identificados como esa población vulnerable reciben el subsidio. Eso sería, a mi criterio, lo indicado, profundizar el esquema de tarifa social donde no hay que inventar nada nuevo, ya está inventado, solamente corregir los umbrales de consumo en los casos que sea necesario para que la cobertura efectivamente llegue en una forma significativa a quienes lo necesitan. La diputada dijo que iba a venir la semana que viene a la sesión que ha pedido la oposición por la reforma electoral, boleta única. ¿Qué opina de la boleta única? ¿Cuáles son los beneficios que usted cree que le va a traer a las elecciones nacionales la implementación de este sistema?
Creo que, bueno, mucho se ha discutido, he ido siguiendo por la transmisión de ustedes, en muchos casos los plenarios de boleta única, y ha quedado muy clara, creo, la postura de la oposición al respecto. Nosotros estamos convencidos de que si bien no es la única reforma que hay que dar, es una forma de transparentar y darle mayor potestad, mayor poder al votante para que elija a sus candidatos. Además de, obviamente, el ahorro económico, además del beneficio medioambiental que significa, además de la posibilidad de participación y de fiscalización de aquellos partidos que tienen estructuras menores o estructuras más chicas y que no tienen por ahí fiscales para poner en cada una de las mesas, a mí me parece un poco irrisoria la postura del oficialismo de decir porque ha funcionado bien va a seguir así. Primero que no siempre ha funcionado bien. Y más allá de eso, me hace acordar cuando yo empecé a trabajar en la administración pública y habían cosas que podían corregirse para que fueran mejores, y el típico administrativo, sin descalificar a nadie porque he sido empleada pública mucho tiempo, así que eso no es para nada una descalificación, pero siempre existía esa respuesta del que hace muchos años que trabajaba ahí, que te decía, ¿para qué lo vamos a cambiar si así es, si siempre se hizo así? Y a mí me daba mucha rabia porque se podía hacer mejor. Bueno, creo que el sistema electoral puede mejorar mucho y creo que esto es una forma de mejorar la participación ciudadana y en buena hora que tomemos la iniciativa y lo logremos. Diputada, la última por mi parte. Cuando hay ranchada radical acá en Buenos Aires y se juntan, la verdad, digo, ¿piensan que puede haber un candidato a presidente por Juntos por el Cambio que sea radical? Candidato, digo, ¿eh? O, bueno, ven que Rodríguez Larreta está como muy empoderado, encima está Macri, quiere Bullrich. Ustedes tienen a Facundo Manes, tienen a Gerardo Morales, pero la verdad uno los ve como con muchas ganas. ¿Creen que puede coronar un radical candidato o es difícil eso? Le faltaron algunos. Sí, Cornejo, lo pensé. Sí, está. Lo que pasa es que Cornejo está más en las gateras por ahora, me parece, ¿no? Es que me parece que por ahora es momento de ponerse a trabajar en lo que hay que trabajar. Sí. Tenemos muchos problemas los argentinos como para estar ya poniéndose en la marquesina de cara a un cierre de listas que todavía no llega. Falta un año. Poco, pero todavía no llega. Entonces creo que la mejor forma de disputar ese liderazgo es mostrándole a la ciudadanía que tenemos mucho para hacer y mucho para trabajar y que lo estamos haciendo en los hechos, en la realidad. Así que bienvenido sea que tengamos muchas opciones. Tanto de uno o de otro partido dentro de la coalición. Creo que hay posibilidades de que haya un candidato del radicalismo. Creo que el radicalismo ha demostrado en este último tiempo, sobre todo, que dentro de la coalición de Juntos por el Cambio tiene un rol preponderante y tiene una construcción importante hacia el interior, sobre todo. Así que creo que, en este último tiempo en el que el oficialismo se abocó tanto a tratar de crear internas y quiebres dentro de la oposición, y la oposición se mantuvo y se mantiene unida Juntos por el Cambio en esa mesa que toma decisiones con diálogo y consenso, eso muestra que por más de que hayan distintas figuras, que como te digo, bienvenido sea que hayan distintas figuras con liderazgo y con vocación de poder, eso se va a dirimir o con ese consenso que viene practicándose hace tiempo, o con las PASO, que es la herramienta democrática para que los ciudadanos también elijan las fórmulas. Ahí estamos. Jimena Latorre, diputada, muchas gracias y bueno, seguimos hablando en cualquier momento. Chau. Gracias a ustedes. Chau. Bueno, estamos en el análisis, casi las 5:30 de la tarde. No quedó casi nada, me parece, con la diputada Jimena Latorre, ¿no? No, la recorrimos por todo el Espinel. Sí. Y me parece que había hablado poco públicamente de su historia personal, ¿no? De lo que estaba atravesando, ¿no? Yo la había visto acá, pero de había que ella hablado lo hizo poco. público. Sí, exactamente.
Por eso. Que ella misma lo hizo público en las redes sociales, pero no con la profundidad con la que lo comentó recién. Ahí estamos. El diputado Zapata, hombre de la provincia de Salta, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Zapata habla y dice esto, por favor. La provincia de Salta, en materia de costos de los servicios, está bastante desfasada y es superior a lo que pueden tener ustedes en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Pero yo no le voy a echar la culpa a ustedes ni en el gobierno central. Acá en la provincia de Salta, por ejemplo, la electricidad ha sido concesionada en el marco de la privatización por la provincia de Salta. Quien establece las tarifas es el ente regulador de la provincia de Salta. El gobernador se está quejando porque pagamos la luz más alta, pero que se fije en sus colaboradores, que son los que autorizan el aumento, o bien redirecciona con recursos provinciales algún tipo de subsidio de descuento. La provincia de Salta, al 31 de diciembre del año 2021, alcanzaba un superávit de 12.000 millones de pesos, un equivalente al 8% del total de los ingresos corrientes. Entonces, acá hay como un doble discurso, tratar de echar la culpa. Yo sé que el federalismo no se ejecuta, en materia de subsidios tendríamos que ser más federales, que por ahí la distribución tiene que ver el peso que tiene el conurbano para elegir presidente, pero también yo no me voy a quejar en contra de eso si para dentro de mi provincia yo soy el que autoriza los aumentos de precios, tanto el precio del colectivo como el precio de la energía eléctrica, y lo hacen sin una plantilla de costo actualizada, como para decir, bueno, está bien, corresponde al costo y tiene un mínimo margen de utilidad. Acá también es cara la electricidad porque la densidad, la distribución poblacional, ¿no es cierto?, lleva a que haya menos densidad por kilómetro cuadrado, entonces eso hace que las líneas de distribución no tengan una clientela como para redituar o absorber el costo de instalación. Pero los reclamos que hacen los gobernadores, que tienen la facultad de fijar las tarifas y que pueden manejar una política de subsidios internos porque tienen exceso, eso yo no lo considero válido. Bueno, qué tema común, ¿no? Lo que planteaba el diputado Zapata, los costos de los servicios en Salta. Vos fíjate que hemos hablado con Chubut, 60 pesos el boleto. También planteaba lo propio la diputada Jimena Latorre. Sí. Esto lo planteaba el diputado salteño. El ministro de Gobierno de Salta hoy estaba muy incómodo porque el gasoil no llega y cuando llega, llega caro. Así que la verdad que es un tema que... bueno, en este momento está la reunión de Mansur con los senadores, ¿no? Era parte del tema energético y todo el tema energético y subsidios de transporte eran parte de lo que le iban a preguntar claramente los senadores. Inclusive es un reclamo del propio oficialismo. Claro, y después viene el otro problema que lo planteaba el diputado del PRO por la provincia de Chubut, porque claro, todas las terminales terminan en Guzmán. Y a Guzmán le piden que no emita, porque si no se traslada inflación, y le piden que busque el equilibrio, pero si vos le decís, che, hay que arreglar el tema uva, por un lado, le decís tenés que subsidiar al transporte, bueno, la verdad que es un tema complicado, es un tema complicado. Pero bueno, claro. Todos reclaman. Claro, exactamente. Sí, hablando de Guzmán, vi un título muy fuerte de la diputada Cecilia Moró también contra el ministro de Economía. Sí, que lo dijo en La Nación. ¿Ah, en La Nación fue? Sí, en una entrevista que le hicieron aquí, al terminar una reunión de comisión, que ella preside, la Comisión de Legislación General. Y ahí expresó la diputada de que dijo algo así como que Guzmán había cumplido una etapa con la reformulación de la negociación de la deuda. Como que necesitaba una oxigenación ese puesto por todo lo que había llevado adelante Guzmán en términos de negociación de la deuda y que había que iniciar otra etapa. Bueno, mira, lo puso en esos si vos términos. Yo no soy tan amigo de las estadísticas porque hay un montón de cuestiones que a veces modifican un resultado. Pero si vos mirás la historia de los ministros de Economía que empezaron cada uno de los gobiernos democráticos,
la verdad que lo de Guzmán es particularmente prolongado. Es cierto que Guzmán ejerció más que nada como ministro de la deuda. Pero si vos mirás, digo, el primer ministro de Alfonsín, Greenspan, duró 1 año y se cambió. El primer ministro de Macri, Alfonso Pratgay, duró 1 año. Los ministros de Menem de Economía... Era un ministro partido. Totalmente. Los ministros de Economía de Menem no duraban nada. Más o menos está en línea si vos sumás lo acumulado por Labaña como ministro de Duhalde y la continuación con Néstor Kirchner. Y Kicillof que terminó... no, Kicillof terminó por eso. Con Cristina, Cristina tampoco. Cristina, el primero de Cristina fue Martín Lustó. No, que duren lo que duró Lustó, que digo, eso es más allá de que uno evalúe si la gestión es muy buena, regular o mala. No. Pero la verdad que la prolongación es bastante singular. En términos políticos, el que sobrevivió fue Kicillof, que incluso cuando era viceministro... Sí, bueno, pero no era ministro que... Sí, bueno, pero no era el primer ministro de Cristina. Yo digo, estrenan con los presidentes, la verdad que pasa poco. Sí. Y luego estuvo Lorenzino, se están acordando, ¿te acordás? Efectivamente. Lorenzino y se lo acusaba de que en realidad no era ministro. Pero bueno, así que... Pero te digo, si uno mira la interna del Frente de Todos, si hay estas objeciones para el ministro de Economía por parte del kirchnerismo y estas objeciones por parte de una diputada masista, bueno, la verdad que es complicado el sostenimiento. Pero bueno, ya era harto sabido que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, ha tenido y tiene diferencias en cuanto al manejo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, a ver, fue público y reciente. Obvios, ¿te acordás? Claro, fue público y reciente la puja que hubo la semana pasada nomás por el impuesto a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que bueno, que en cierta manera Massa actuó conociendo al ministro, porque el ministro dice obviamente, pero después del obviamente al hecho pasan semanas, y esto era lo que justamente le recalcaba a Sergio Massa, ¿no? Decir, bueno, pero esto tiene que ser automático, porque si no, ya te está afectando el impuesto al aguinaldo y no era una cuestión que se pudiera retardar demasiado. Con lo cual, ahí la presión fue insostenible y, bueno, Martín Guzmán debió, y sobre todo el presidente Alberto Fernández, debió ceder, ¿no? Claro, y bueno, esa conferencia, exactamente. Pero bueno, lo cierto es que, y hay que decirlo objetivamente, el ministro Martín Guzmán ha sido empoderado en sus funciones, porque bueno, no solamente tiene el área energética a su cargo, sino ahora también el área de comercio interior. Bueno, pero es muy loco que en paralelo al empoderamiento por decisión del Ejecutivo se multiplican los cuestionamientos de los otros socios del Frente de Todos. Sí. Bueno, pero es que... Cada vez que da la sensación, ¿no? Que cada vez que cuanto más se lo cuestiona, en realidad más se lo empodera, va a ser más difícil para Alberto sacarlo, porque estaría mostrando debilidad. Depende, hay que ver ahí, creo que es una cuestión de tiempo también, Marco, ¿no? Porque si el ministro Guzmán no muestra logros concretos en materia de inflación, nadie pretende Ellos hablaron que lo baje, de 2 o 3 meses, pero... nadie pretende que se baje drásticamente, pero que no llegue a los niveles que algunos economistas privados están anunciando de 3 dígitos. Bueno, ya la cosa se pone castaño oscuro, ¿no? Entonces hay que sostener al ministro si efectivamente la inflación llega a trepar. No, esos son resultados sacatécnicos, diría, en el fútbol. Pero te digo una cosa, para la sociedad, digo, alguna vez el radicalismo pujaba por la salida de Surruil cuando ya faltaba poco y Angelos era candidato, y el propio radicalismo cuestionaba a su ministro de Economía. Pero normalmente los que están pidiendo la salida de un ministro en un gobierno medianamente ordenado son los opositores. Sí, claro. Este es el dato. Y son los que menos lo piden. Exactamente. Este es el dato novedoso, la verdad. No es tan común. Entre otras las cosas novedosas que nos deja este sistema de frentes. Exactamente. De las bicoaliciones, dicen los politólogos, efectivamente. Bueno, vamos con el diputado Carnaghi, justamente hablando del Fondo Monetario. Esto dice el hombre también de una provincia patagónica. A ver. Yo no soy parte de esa comisión, pero sí participé porque creo que es un tema, que es un debate central. El tema de lograr esta ley
lograr los fondos para pagar al fondo. Creo que es un tema central, por eso participé, hubo varios expositores con opiniones a favor y en contra, y bueno, y se va a seguir en ese ritmo, en esas reuniones informativas, hasta ver de lograr despacho y bueno, ver qué bloques nos acompañan. En senadores creo que fue 37 a 31 las votaciones de la ley. Bueno, hay que ver si logramos el número para que esto sea ley, que entiendo que es una ley más que importante y hace un acto de justicia y de equidad que, bueno, que aquellos que se han beneficiado con la fuga de estos fondos, se están hablando de casi 420.000 millones de dólares, de los cuales están declarados solo 70.000, o sea, sobre ese universo, y que esos fondos estén destinados al pago del Fondo Monetario Internacional, o sea, tiene ese destino específico. Muy bien, estamos con Laura Serra, por favor. Estamos después del diputado Carnaghi con un tema muy importante que es monotributo. A ver, ¿qué es lo que sucede? Por favor, Laura, vamos. Bueno, vos sabés, Pato, que está de moda hablar del monotributo porque, bueno, el diputado Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley o hizo presentar un proyecto de ley. Él lo acompaña, obviamente, sobre, bueno, modificación en cuanto a la suba de la facturación en cada categoría. Bueno, acá lo que se está proponiendo es algo muchísimo más integral. A ver. Te estoy hablando de un proyecto de ley de Hugo Romero, del radicalismo, un hombre cordobés. Contador, muy prolijo con los números. Sí, lo hemos entrevistado en numerosas oportunidades aquí en Diputados TV. Es un hombre que pertenece a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y bueno, presentó un proyecto de ley que va más allá de modificar los niveles de facturación. Es un proyecto, como te comentaba, más integral, porque propone establecer un nuevo régimen de monotributo. Y justamente lo que está proponiendo el diputado Romero es establecer un monotributo universal, es decir, para todos. También en su proyecto de ley dispone beneficios para los actuales inscriptos en el régimen de monotributo, como también incentivos para los que hoy se encuentran en la informalidad. Parte su propuesta de modificar, sí, las categorías. Él justamente sugiere que la categoría la primera, claro. Exactamente, claro, la categoría A abarque a todas las personas que tengan ingresos mensuales inferiores a 111.300 pesos. Claro. Es decir, que todos los que hoy estén con algún ingreso inferior a este monto pasen a ser monotributistas, clase A. Claro. O categoría A. Estos contribuyentes no pagarían, según la propuesta del diputado radical, no pagarían el tributo. Y obtendrán devolución del IVA por compras de canasta básica, entre otros beneficios. Es como un camino para justamente te regularices y evites el negro, efectivamente. Porque, a ver, ¿qué me da el monotributo? Bueno, te da la posibilidad de comprar con tarjeta de débito y que tengas un descuento. Pero en algún momento funcionó eso, para jubilados, ¿te acordás? Exactamente. Él lo que propone es extender esto para combatir, como vos decís, el trabajo en negro. ¿Y qué logras con eso? Bueno, obviamente... Más recaudación, primero. Primero, más recaudación, sobre todo más ingresos a todo lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio. Al fisco, claro, también, exactamente. ¿No? Y bueno, y regularizar una situación que hoy por hoy es totalmente informal. Mira, te voy a contar un caso, porque hoy lo contaba una colega en las redes, Laura, que es muy revelador y de cómo siempre hay trampas. Dice, acabo de comprar 3 paltas con débito. O sea que estaba regularizado el señor que le vendía palta. Pero quise pagar el estacionamiento, 500 pesos, y me pedían que lo pagara en efectivo. Claro. ¿Ves? Es así. Sí, sí. Hay mucho negro, efectivamente. Pero lo que pasa es que hay mucho negro porque vos, cuanto más facturás, más después viene el fisco. Exactamente, claro. Y cuanto más se queda atrasado el tema de las escalas, claro, más se te complica, claro. A este sistema. Bueno, a ver, Serra, ¿qué seguimos. beneficios para monotributistas categoría A? ¿No? Como te comentaba,
a eso apunta sobre todo el proyecto de Romero. Estos contribuyentes no pagarían el impuesto integrado, tendrán menos obligaciones administrativas, por ejemplo, facturación optativa y sin necesidad de recategorizaciones, mientras no superen el límite A. Viste que vos máximo, y sí, 2 veces por año tenés que ver cuál es tu monto de facturación para ver si te pasás o no de categoría. También como beneficio, acceso al sistema financiero, eso es clave, ¿no? De estar bancarizado. Bancarizado, efectivamente. ¿No? Obra social gratuita y podrán contribuir al régimen previsional de forma opcional, ¿no? Entonces, es como un paso más para ir formalizando Dame al ventajas. 40% que hoy está en una situación es prácticamente informal. un ingreso al régimen de pequeños contribuyentes sin costo. O prácticamente sin costo, ¿no? Prácticamente sin costo, porque indudablemente a medida que vos vayas ingresando y, bueno, vayas facturando, bueno, vas a ir... O sea, pero la idea es que haya un primer paso hacia el ingreso al mercado formal, ¿no? Y me parece que, o por lo menos lo que piensa el diputado Romero, es que este sería un escalón, un primer escalón hacia ese objetivo. Beneficios para todos los monotributistas, ¿no? Porque estábamos hablando de la categoría más baja, la A. Se eliminan los parámetros actuales para la categorización, quedando solo el monto de los ingresos que recibe el monotributista. O sea, se elimina tema de alquiler, etcétera. Es un arco grande porque están desde los que facturan 113.000 pesos por mes hasta los que facturan más de 300. Hoy son monotributistas facturando hasta 3 millones de pesos por año, la categoría más alta. Así es. Bueno, se les concede estabilidad fiscal por 10 años, exhibición del impuesto a los créditos y débitos bancarios, esto es clave también, y la facturación, propone el diputado, podrá ser tomada al 100% del impuesto a las ganancias para aquellos contribuyentes inscriptos en el régimen general, es decir, que aquellos que ya no estén en el monotributo y que estén en el régimen general porque exceden la facturación, bueno, son que al menos... Claro, que puedan por lo menos estar exentos del... Esto te interesaría a vos, por ejemplo, de ganancias. ¿Ves? Bueno, son los abandonados de siempre, efectivamente, claro. Sí. Bueno, así que ¿te gustó el proyecto de Romero? Me pareció muy bien. El diputado, la verdad que no, es un gusto hablar con este diputado porque en algún momento fue intendente en su provincia. Además, trabajó mucho tiempo en un cargo muy técnico del gobierno de la provincia. Conoce mucho el tema de la administración pública. Romero está tomando un rol parecido al que tenía el misionero Luis Pastori en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de ser la voz técnica del radicalismo cuando se discuten estos temas y sobre todo, obviamente, temas tributarios, que es también la especialidad que ha tenido Pastori como en su carrera profesional, y también el diputado Víctor Hugo Romero, a pesar de que viene también con antecedentes políticos. Algunas cuestiones también están contenidas en el proyecto del oficialismo. Creo que va a tener punto de contacto en el debate en comisiones. Cuando se ponga, las iniciativas de la oposición van a tener puntos de contacto para discutirse con estos proyectos de la oposición. Bueno, íbamos de contador a contador, porque es el turno de Carlos Zapata, que es contador salteño, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, y además es productor agropecuario. Dice sobre Compre Argentino lo siguiente. Creo que nadie va a estar en desacuerdo en que debemos utilizar las herramientas que puede dar el Estado para favorecer el desarrollo de las empresas locales. Pero ese desarrollo de las empresas locales no puede ir en contra del interés y la posibilidad de que tengan los argentinos de acceder a buenos productos a los mejores precios. Tampoco los sistemas de incentivos pueden significar el adormecimiento de la capacidad innovativa y creadora que tienen los empresarios para transformar una especie de gato gordo de una tía vieja que, cuando se lo suelta para cazar ratones, no tenga la capacidad de poder competir. Y la mejor colaboración que se puede hacer desde el Estado hacia las empresas, darles las herramientas para que se modernicen y se pongan en condiciones de competir con los primeros mercados del mundo. Lamentablemente en la República Argentina, no les digo todas las empresas, desde la industria, han tenido una protección que los ha adormecido, los ha distraído de esto de incorporar tecnología y desarrollar nuevas formas de encarar su actividad, cosa que no sucedió en el campo, porque el campo, cuando tuvo la oportunidad, incorporó tecnología. Inclusive la República Argentina
es líder en la innovación tecnológica en el campo. Recordemos el tema de la siembra directa, que vino a revolucionar y significó la incorporación y la expansión de la frontera agrícola a zonas que eran consideradas marginales. Los cultivos en la provincia de Salta, en el departamento de Anta, eran prácticamente imposibles por el régimen de lluvia, pero la siembra directa, que le permite mantener la humedad del suelo y utilizar eso y evitar la erosión, ha posibilitado la incorporación de muchas hectáreas a la producción, lo que trae beneficios para el país, divisas y genera movimiento en la economía. Bueno, el turno del diputado Zapata y ahora el señor Marco Giorgetti, Compra Argentino. ¿Eso funciona o no funciona? ¿Está un escalón detrás de boleta única, por ejemplo? Bueno, en términos de la oposición sí, en términos del oficialismo quizás Compra Argentino está como prioridad. Sí, pero ¿el número lo tiene, 129? Yo creo que el número, el oficialismo lo puede conseguir en términos en Compra Argentino. Si bien el bloque federal, el diputado de Córdoba, García Aresca, no firmó el proyecto del oficialismo, yo creo que no tienen una posición de rechazo fuerte como el Juntos por el Cambio. Ahí hay una posibilidad, la exclusión del PAMI, ahora lo vamos a contar. Es uno de los posibles temas, el proyecto de ley de Compra Argentino. Comenzamos preguntándonos eso para introducir el tema. Es un proyecto obviamente enviado por el Poder Ejecutivo, lo hemos comentado muchas veces. Sí. Lo que quiere el gobierno es darle mayor poder de compra al Estado y volcar toda esa capacidad de compra al desarrollo de la industria argentina. Perdóname, te pregunto, como el de Nanobiotecnología tiene el impulso de Culfas, ¿este es más de Culfas o es más de Guzmán o de los dos? No, viene en la Culfas presentación también. estuvo, en la presentación por parte del Ejecutivo, que estuvo incluso el presidente Alberto Fernández, estuvo Culfas. Claro, está bien, otro proyecto que viene del Ministerio de Desarrollo Productivo. Que viene también de la mano de Matías Culfa. Lo que hace es mejora los márgenes de preferencia, obviamente, para las empresas nacionales en las licitaciones públicas con distintos márgenes. Uno de los puntos claves del debate parlamentario, un ahorro prácticamente de 500 millones de dólares según las especulaciones del Poder Ejecutivo. Los márgenes de preferencia son de 15 a 20 sube del 15 al 20 para las pymes, de 15, que es actualmente la ley vigente sancionada en 2007, la aumenta al 20% para las pymes, y para el resto del 8% sancionado en 2017 lo aumenta al 15%. Sigue habiendo un margen mayor para las pymes, pero lo que aumenta en relación a la ley anterior es mayor para las empresas grandes, y esto fue parte del debate. Pero además una preferencia del 12% para las empresas extranjeras con capitales nacionales. Es decir, no se excluye de algún tipo de beneficio a las empresas extranjeras, pero sí se tiene en cuenta que aquellas que quieran participar de las licitaciones con estos beneficios tienen que tener algún tipo de capital nacional. Eso básicamente porque si hay capitales nacionales, presumiblemente lo que es la remisión de utilidades es menor. Y lo que a vos te genera problemas es la remisión de utilidades. Te genera problemas a vos como país porque se van, y le generan problemas a ellos porque como hay cepo, lo que ganan lo pueden mandar afuera. Entonces ese es el tema. Y es un gobierno que está luchando con la posibilidad de que acumular dólares, claro. El punto quizás más importante del debate y que termina siendo la resolución final del trabajo de comisiones, que tuvo 3 jornadas muy importantes, fue la exclusión del PAMI de este proyecto de ley. El PAMI termina quedando afuera entre las posibilidades de acceder a estos beneficios en la licitación, es decir, las empresas que quieran que PAMI comprar con beneficio con empresas locales han quedado excluidos. El PAMI no puede comprar bajo este tipo de normativas. Eso era un reclamo de Juntos por el Cambio, que sin embargo siguió manteniendo ciertas críticas con el proyecto. Han considerado que esto es la ley del compre caro, haciendo un juego de palabras, porque no hay fundamento para ampliar los márgenes que ya se habían establecido en 2017. Esto fue un poco en defensa de la propia decisión del gobierno de Mauricio Macri de tener esta iniciativa, pero han dicho hasta aquí nos parece razonable. Pasando este límite ya nos parece que estaríamos incentivando a que el Estado compre más caro de lo que debe. Vos sabés que... El tema, pero justo sobre ese punto, el tema, si bien estaban, digamos, ese fue el argumento, lo que llamó la atención es que en ningún momento el oficialismo, esto es lo que decía Juntos por el Cambio, fundamentó, justificó
la ampliación. O sea, no hubo elementos, no hubo datos, no hubo ningún funcionario que explicara por qué del 15 al 20. Claro. Digamos, ¿por qué? ¿Qué necesidad? No, justamente uno de los fundamentos fue que esta ley sirvió, funcionó muy bien, y ir en el mismo sentido hacia adelante haría que funcione también mejor todavía. Lo que dice Cambiemos, esto ya funciona bien, ¿para qué vamos a ir? Creo que Cambiemos cree que se va a romper un equilibrio, por el otro lado el oficialismo cree que es una cuestión de le pondrían política naftas de más octanos, sería Exacto. claro. A ver, pero bueno. Y por el otro lado, el oficialismo cree que favorecer el desarrollo nacional es parte de su modelo de país. Y un tema que no se está discutiendo, pero la verdad que vi sectores de salud, laboratorios, médicos, planteando algo que se fue diluyendo notablemente, Serra, vos te vas a acordar, Marquito no sé si estaba, pero aquella ley de medicamentos genéricos, que parecía como era que la gran solución, bueno, la merma en el recetado de remedios genéricos ha sido notable. Entonces, nadie te lo receta, todos estamos pagando remedios con marca comercial, que es más caro. Y la ley fue como diluyéndose completamente. Una ley que impulsaba Carolina Gaylar, presidenta de la Comisión de Salud de los últimos años de Cristina Fernández Kirchner, que no pudo hacerlo siendo oficialismo y con un Frente por la Victoria que tenía número en esa época, en las comisiones y en el recinto tenía número. ¿En ese sentido? Sí, no pudo, no avanzó. Es uno de los temas más difíciles de tratar, el tema de la industria farmacéutica. Y ahora con los números adversos el oficialismo aún más. Pero bueno, casi que no hay genéricos. Laura Serra ha trabajado muchísimo, Serra. Ha estado bien, el aire tranquilo. Bien. Ahora sí. Bueno, ahí está. Laura, hasta cualquier momento. Dale. Señor Marco Giorgetti, un gusto. Nos vemos en la próxima. A los señores cámaras, muchísimas gracias. Los veo muy ocupados. Y nosotros tenemos que terminar enseguida, Amanda Alma, en la continuación de DTV. Nada más, gracias y buenas tardes.